Buenas tardes, bienvenidos a Sinergia CEFIA. Esta semana hemos preparado un programa muy especial desde el Colegio de Ingenieros Tecnólogos. En contexto, el ingeniero Miguel Araya conversará con nosotros acerca de un tema muy importante, la seguridad humana, específicamente en prevención y protección contra incendios en nuestro hogar. Además, y siempre sobre este mismo tema, la ingeniera Alejandra Granera nos compartirá importantes elementos a tomar en cuenta en caso de una emergencia y de ser necesaria la evacuación de nuestras casas, en consejos de nuestros profesionales. Damos inicio con la primera parte de esta importante información. Buenas tardes. Hoy desde el Colegio de Ingenieros Tecnólogos vamos a brindarle una serie de consejos sobre cómo prevenir incendios en nuestros hogares, así como prepararnos en caso de una posible evacuación si ocurre una emergencia dentro de ellos. Para la prevención de incendios en nuestros hogares es importante que conozcamos cuándo fue la última vez que realizamos una revisión del sistema eléctrico de estos, ya que puede suceder que tenga muchísimos años desde que se hizo la última revisión y estos empiecen a fallar. De igual forma, es importante que a la hora de utilizar equipos electrónicos no los mantengamos encendidos todo el tiempo o conectados a la fuente eléctrica, debido a que puede haber una recarga de la fuente de la electricidad en nuestros hogares. Es importante también que a la hora de que nosotros dejemos de cargar nuestros celulares o no utilicemos los televisores, también las planchas de pelo o planchas para ropa, las desconectemos inmediatamente después de su uso. Una forma de prevenir incendios en nuestros hogares es contando también con un extintor tipo ABC. Estos extintores tratan fuegos de tipo sólidos combustibles, líquidos combustibles y equipos electrónicos. De tal forma, usted puede, en caso de que tenga un conato de incendio, tratar estos con este tipo de extintor. También una forma de prevenir incendios en nuestros hogares tiene que ver con las instalaciones de gas LP. Las instalaciones de gas LP deben de ser avaladas por bomberos de Costa Rica y por profesionales competentes. Por ende, es importante también que los cilindros de gas que usted tenga en sus hogares, principalmente para lo que es la cocina de nuestros alimentos, lo tengan en un lugar ventilado y lejano, no dentro de nuestra misma cocina, sino también idealmente en lo que son los patios o lugares donde no le pegue sol y no se exponga a lo que es la lluvia. Es importante también que mantenga fuera de alcance de los niños implementos que puedan generar un incendio en nuestros hogares, tales como el uso de fósforos o encendedores. De igual manera, debemos de verificar el por qué muchas veces dentro de nuestros hogares se disparan, como comúnmente decimos, las cajas breaker. Esto debe tener una razón, principalmente cuando se sobrecarga el sistema eléctrico. Por ende, no deberíamos de dejar pasar cuando este tipo de sistemas de seguridad fallan. En el siguiente bloque vamos a conversar con respecto a cómo prepararnos ante una evacuación por una emergencia que pueda suceder dentro de nuestros hogares. Es importante tener claridad de lo que se necesita para actuar de la mejor manera ante una emergencia. Recuerden que luego de En Contexto continuamos con la segunda parte de estos consejos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergia CEFIA. En esta tarde vamos a conversar en contexto con el Colegio de Ingenieros Tecnólogos y porque vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos directamente y es el tema de la seguridad humana, pero sobre todo hay un llamado al tema de la protección y la prevención de los incendios en nuestros hogares y por eso es que esta tarde nos acompaña el ingeniero Miguel Araya, representante de Bomberos de Costa Rica y por eso es que nos acompaña esta tarde para poder compartir sobre ese tema tan interesante. Muy buenas tardes, don Miguel. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, don Miguel. Por supuesto que
tenemos que decir que es un tema importantísimo y sobre todo porque ahora en tiempos de COVID las casas se convirtieron también en oficinas y tenemos más tiempo de estar en las casas y queremos conocer primero por qué se convierte importante el tema de la seguridad humana y la protección contra los incendios en el hogar sobre todo. Claro, este tema es muy importante debido a que eso es lo que nos muestran los datos. Actualmente, bueno, al 30 de septiembre el Cuerpo de Bomberos contabilizó 703 incendios en estructuras, de los cuales 485 fueron incidentes en viviendas, en residencias. Eso representa un 70% de la cantidad de incendios que atiende el Cuerpo de Bomberos directamente. Es importante tomar en cuenta que si tomamos en promedio que un núcleo familiar está compuesto por 5 personas, estamos hablando de una afectación directa de 2.485 personas. La mayor cantidad de personas que fallecen por fuego e incendios fallecen en vivienda, lamentablemente. Para hablar un poquito de datos, para el año 2018, que fue el año donde tuvimos más personas fallecidas por fuego, de 30, 23 fallecieron en su casa. En este caso, en el 2019, de 15 personas fallecidas, 13 fallecieron también en su vivienda, en el lugar donde ellos vivían, y en lo que llevamos de este año, de 12 personas fallecidas, 11 han fallecido en sus casas. Entonces, son números alarmantes de que tenemos un problema que tenemos que atacar. Este año también hemos tenido 2 incidentes muy relevantes que nos ha tocado atender. Uno de ellos ocurrió en Alajuela el 30 de enero de este año, en el cual en una casa de habitación fallecieron 3 personas. Lamentablemente fue la madre y 2 de sus hijos que al momento del incendio ellos quedaron atrapados, no pudieron salir. Y para el 4 de marzo en San Vicente Moravia tuvimos otro incidente donde lamentablemente fallecieron 4 miembros de una familia. En ambos casos debemos tomar en cuenta que eran viviendas de construcción sólida, de concreto, en barrios normales. Sin embargo, ambos incendios tenían una condición característica, que eran casas que tenían una única salida, que al ocurrir el incendio, ellos se vieron imposibilitados para escapar y lamentablemente fallecieron atrapados. Esa era mi pregunta, don Miguel, porque ¿qué justamente que está ocurriendo en los hogares que están llevándonos a esas cifras alarmantes? Y también, por supuesto, ¿qué podemos hacer de manera preventiva para justamente evitar ese tipo de situaciones? Habitualmente la vivienda es donde pasamos más tiempo, más ahora con ese tema de pandemia, tanto los padres de familia, estamos haciendo teletrabajo, los niños están en las casas, y al estar en la casa aumentamos la probabilidad de tener incendios. ¿Por qué? Porque estamos cargando más los sistemas eléctricos, estamos desarrollando más actividades, tenemos niños que están en la casa, es un factor importante, los niños que juegan con fuego. Entonces, todo ese tipo de variables tenemos que tomarlas en cuenta. Asimismo, es la problemática que todos conocemos, la falta de inspección en sistemas eléctricos, en las instalaciones, ampliaciones que realizamos. Ahora, al día de hoy, tenemos casas con más cantidad de aparatos, más equipos eléctricos, muchos hemos tenido que improvisar comprando más computadoras, más aparatos, que esos son comportamientos que sobrecargan los sistemas eléctricos y eventualmente tenemos fallos que pueden generar un incendio. Y lo más importante, que era parte de mi pregunta, don Miguel, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para poder justamente evitar este tipo de situaciones que nos llevan a este lamentable suceso, y es llegar justamente a perder a un ser querido o a una familia por no prestar atención a pequeños detalles que tal vez estamos omitiendo? Sí, ¿qué debemos hacer en las casas? Debemos, para iniciar, analizar cuáles son los riesgos que existen en mi casa que tienen potencial de generarme un incendio. En primera instancia debemos hablar de los sistemas eléctricos, debemos darle revisión, darle mantenimiento, no hacer ampliaciones. Cuando hacemos una remodelación, lo normal es que hacemos una ampliación y simplemente conectamos cables, y tal vez esa casa, esa instalación no estaba diseñada para sostener esa nueva carga eléctrica que le estamos adicionando al hogar. Muchas veces los incendios se generan por electrodomésticos o aparatos que no son de buena calidad, y eventualmente por un uso tal vez irracional, sin supervisión, podemos tener un incendio. Básicamente esos son los parámetros, y otro tipo de riesgos que podemos encontrar en las casas. A veces tenemos el uso de fogones, elementos de llama abiertos, por ejemplo candelas, podemos hablar de sistemas de gas licuado petróleo, cocinas que muchas veces
no están diseñadas cumpliendo con las normativas de seguridad y lo que genera fugas y eventualmente genera muchos accidentes. Asimismo, un factor muy importante son los niños que juegan con fuego. Eso es algo que tenemos que trabajar, tenemos que ser vigilantes y evitar a toda costa que este comportamiento. Bueno, conversamos con el ingeniero Miguel Araya, hablamos sobre la seguridad, prevención y protección contra los incendios en nuestros hogares. Vamos a hacer esta pausa comercial y volvemos con nuestra conversación, don Miguel. Nos interesa su desarrollo profesional y es por ello que ponemos a su disposición nuestros cursos virtuales, los cuales le ayudarán a mejorar su negocio y estilo de vida. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hace un llamado a los profesionales de ingeniería, arquitectura y empresas del sector construcción para reforzar las acciones y mitigar la propagación del COVID-19. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes en la aplicación de la guía elaborada por el CEFIA sobre las medidas preventivas en el sector construcción para obras menores a 400 metros cuadrados, así como el cumplimiento del protocolo sobre procesos constructivos en edificaciones y viviendas vigente por el MIBA. Recordemos que de esta situación saldremos adelante con el apoyo de cada uno de ustedes, con el cumplimiento de los protocolos, la aplicación de las guías, las buenas prácticas, con el fin de no detener las obras y principalmente para asegurar la salud de los profesionales, de los trabajadores y sus familias. Continuamos en Sinergia, hoy en Contexto hablamos con el ingeniero Miguel Araya del Colegio de Ingenieros Tecnólogos que nos acompaña esta tarde como un programa especial y además del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Hablamos sobre la seguridad, prevención y la protección contra los incendios en nuestras viviendas, un tema de gran importancia y trascendencia en el cual tenemos que conocer algunos detalles importantes para poder prevenir justamente los incendios. Don Miguel, por supuesto que este es un tema que nos toca porque es bastante cercano en todo sentido, pero desde el punto de vista profesional, que justamente son el Colegio de Ingenieros Tecnólogos que los tenemos esta tarde invitados aquí en Sinergia, ¿cómo como profesionales se puede apoyar a las personas, a las familias, para poder asesorarles y evitar este tipo de incidentes? Claro, como profesionales en el área de seguridad podemos incentivar a la implementación de planes de emergencia en el hogar. ¿Cómo identificamos riesgos? Bueno, buscamos elementos que pueden generarnos fuego en la vivienda. Entonces, una vez que los identificamos, nosotros los mitigamos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Revisar las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, que sean seguras, evitar que utilizar elementos de llama abierta, por ejemplo, candelas, que es algo muy común en las casas, principalmente para temas de índole religioso, que lamentablemente por un descuido nos puede generar un incendio. Una vez que ya identificamos todos los riesgos en una casa, podemos ya implementar un plan de emergencia. Entonces, ahí lo importante es que nosotros como profesionales podamos acompañar y explicar a la gente qué podemos hacer. Como profesionales también nosotros debemos ser partícipes para que las personas al momento de construir sus casas o remodelarlas puedan habilitar una segunda salida de emergencia o una segunda salida donde en caso que tengamos un incendio las personas puedan salir fácilmente de la casa. Porque lamentablemente los datos nos muestran que las personas que fallecen lamentablemente es porque no encuentran una alternativa de salida. Bueno, es importante conocer cuáles son esas salidas de
de evacuación justamente ante un siniestro, porque justamente aquí estamos hablando de los incendios, pero podría darse un sismo perfectamente, que es muy recurrente en nuestro país, y también deberíamos saber cuáles son esas zonas seguras en las cuales podemos estar o esas salidas de emergencia con las cuales podemos contar. Hablamos de ese plan de emergencia familiar. ¿Qué aspectos debería contemplando, bueno, don Miguel? Los planes de emergencia familiar deben contemplar, como les decía, el análisis de riesgo y considerar ciertos elementos que yo puedo tener en mi casa para que si eventualmente se inicia el incendio, yo cuente con medidas alternativas que me permitan mitigar, digamos, el riesgo a quedar atrapado. Y debemos de contar con ciertos elementos. Es recomendable contar con un extintor portátil, contar con lámparas de emergencia. Un elemento que ayuda mucho y que realmente salva vidas es la instalación de alarmas de humo, de detectores, que me permitan darme cuenta de que se está desarrollando un incendio en mi casa, pueda tomar ya sea las medidas necesarias para controlar si el incendio es pequeño o eventualmente que me dé tiempo valioso para poder salir y proteger mi vida y la de mis seres queridos. Perdón, antes de que continúe don Miguel, me llamó la atención el tema del extintor. ¿Qué características debe tener? ¿Y quién me puede asesorar sobre ese tema? Por supuesto, los extintores, bueno, profesionales en seguridad laboral perfectamente los pueden instruir. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos tiene información y esas alternativas que podemos colocar. Los extintores deben ser de un mínimo de 4.5 kilogramos. Ellos, lo recomendable es contar con extintores que permitan extinguir los 3 tipos principales de fuego. Hablamos de A, B, C, que es sólidos, líquidos inflamables, o en este caso aparatos eléctricos. Y obviamente es muy importante contar con capacitación para poder utilizar ese dispositivo correctamente. Y si alguno tiene alguna duda, ¿verdad? O si hay algún problema eléctrico en sus casas, que también tomen las medidas preventivas y se deje asesorar por un profesional en el área competente, que también pueden ubicarlo en el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, en el sitio web que aparece en pantalla, si ustedes tienen algunas consultas sobre ese tema, y también si el caso particular, el asesoramiento sobre el plan de emergencia familiar que bien nos mencionaba don Miguel, pueden buscarlo en el sitio web de Bomberos de Costa Rica. Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Bueno, muchas gracias, don Miguel. Tal vez sí generamos un mensaje final para todos los costarricenses y ya finalizamos con esta entrevista. Claro, recordemos siempre que lo más valioso que tenemos en nuestras casas es nuestra vida y nuestras familias. Tratemos de generar conciencia de qué puede pasar en caso de que ocurra un incendio. Habitualmente pensamos que esto nunca nos va a ocurrir a nosotros, y hasta el momento en que nos pasa en nuestras casas o lo vemos materializado en la casa de un vecino, empezamos a tomar conciencia. Yo creo bien que podemos prever todas esas condiciones y tomar en cuenta que los incendios ocurren en cualquier tipo de casa. Eso no es un tema de casas de madera, como a veces la gente piensa, o por descuidos. Muchas veces los incendios ocurren por cosas que a veces no nos imaginamos. Entonces, esa sería la recomendación. Bueno, muchas gracias, don Miguel. De verdad, esperamos que esta entrevista de contexto le haya sido de gran utilidad a todos ustedes, y recordar que si tienen las consultas pueden hacerlo tanto al CITEC como a Bomberos, al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Continuamos con más de los consejos de nuestros profesionales. Definitivamente, el tema de nuestra seguridad humana es algo que nos compete a todas las personas. Continuamos con la parte final de consejos de nuestros profesionales para conocer más elementos sobre este importante tema. Es importante que en sus hogares usted tenga identificado los lugares más peligrosos que puedan tener. Por ejemplo, la ubicación de los tanques de gas LP. Esto le va a permitir a usted poder también identificar la ruta de evacuación que debe de tener en caso de que requiera evacuar de su casa. Importante que durante esta ruta usted tenga a mano lo que son las llaves de su hogar. También cabe recalcar que no debería de utilizar medios eléctricos para salir de su hogar. Esto como lo que son los portones eléctricos, dado que en una posible emergencia estos podrían fallar. Todos los miembros de su hogar deberían de conocer la ubicación de estas llaves e identificar cuáles abren los medios de egreso para lo que es la vía pública. Todos los días deberíamos de conocer cuántos miembros en nuestros hogares se encuentran dentro de él.
Esto dado que cuando salimos en caso de una emergencia, conozcamos quiénes se encuentran. Recuerde que las mascotas también son parte de su hogar, por ende no las olvide cuando evacúe. Cuando llegue a los puntos de reunión, en este caso cuando son vías públicas, debería de conocer o debería identificar los lugares que tengan menor cantidad de riesgos a su alrededor. Siempre es importante que cargue con usted un kit de emergencia. Este kit de emergencia debe de ser conocido por todos los miembros de sus hogares y debe de contemplar diferentes artículos que le permiten a usted, en caso de que no pueda volver a su casa prontamente, sobrevivir durante los días que se encuentre fuera de ella. En su ruta de evacuación, usted debe de contemplar diferentes artículos para su kit de emergencia. Estos artículos deben de ser, por ejemplo, comida no perecedera, artículos de comunicación entre los miembros de su hogar, tales como radios de comunicación, así como en tiempos de COVID que estamos viviendo hoy en día, debe de tener mascarillas extras que contemplen la cantidad de miembros que se encuentran en su hogar. Muy importante también, en caso de que una persona se encuentre COVID positivo dentro de su casa y deba de evacuar, este debe de tener su propio kit de emergencia con los mismos implementos que vamos a tener en el kit de emergencia para los demás miembros del hogar. Dada la realidad nacional que estamos viviendo con el COVID-19, en el momento que usted evacúe, debe de contemplar la distancia que va a tener su burbuja social con las demás burbujas. Esto debido a que los demás hogares igual van a evacuar hacia una vía pública. Por ende, usted en el momento de evacuar y salir de su casa, mantenga esa distancia de 1.8 metros o 2 metros con respecto a los demás. Durante una emergencia por sismo, espere a que éste concluya para poder evacuar. Durante este sismo, antes de que concluya, manténgase en los marcos de las puertas o en las bases estructurales de sus hogares, dado que si usted evacúa durante el movimiento telúrico, puede golpear o puede sufrir algún tipo de accidente durante este proceso de evacuación. En caso de incendio, es muy importante que si la habitación donde usted se encuentra tiene humo, usted gatee o baje a nivel del suelo, ya que en este lugar vamos a tener la mayor concentración de oxígeno para poder respirar adecuadamente. De igual forma, es importante que todos los miembros de su hogar conozcan de estas medidas diferentes y de estos consejos para prepararnos ante una posible evacuación y prevención de incendios en nuestros hogares. Esperamos que estos consejos sean de gran utilidad para usted y para su familia. Prevenga en sus hogares cualquier posibilidad de una emergencia natural o provocada por el ser humano. Por favor, cuídese, tanto usted como a sus seres queridos. Vamos al corte y al regresar contestamos sus preguntas. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Bienvenidos a Casa Citec. Casa Citec cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee 2 aulas de capacitación. Aula verde. Aula azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa Citec es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos. Estimados profesionales de arquitectura y de ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica les hace un llamado a contribuir con la necesidad de protegerse ante el COVID-19. El colegio ha desarrollado una serie de protocolos en los cuales en particular les voy a hablar ahorita sobre el de oficinas. Es muy importante que ustedes puedan llevar a cabo esos protocolos para cuidarnos a todos, inclusive a sus profesionales y a sus empleados en las obras de construcción y de consultoría.
por favor diríjanse a la página del colegio para poder ver la documentación y poder llevar a cabo esos procesos. Tomando en cuenta estas medidas, nos cuidamos todos y seguimos construyendo por el país. Estamos para aclarar sus consultas. Es por eso que les invitamos a enviarlas al correo sinergia@cefia.cr y aquí contestamos sus preguntas. Buenas, desde el Colegio de Ingenieros Tecnólogos vamos a responder a sus consultas. ¿Cuáles son los principales riesgos laborales en el sector construcción? Los accidentes por riesgos locativos, llámese tropezones, riesgos eléctricos, caídas al mismo nivel, son muy comunes. Condiciones más complejas, por ejemplo en construcciones verticales como edificios o en obras subterráneas verticales, el riesgo de caídas a nivel inferior está ahí siempre presente. Es por ello que la gestión de riesgos laborales en el sector construcción es sumamente importante para garantizar en este sector ambientes de trabajo seguros y saludables. ¿Qué factores de la dinámica del sector construcción intervienen en la gestión de riesgos laborales? Durante la vida de un proyecto de construcción, las condiciones son muy dinámicas. Lo que hoy era una condición de riesgo ya mañana no lo es. El profesional de seguridad laboral o el gestor de riesgos laborales tiene que estar inmerso dentro de esa dinámica para así lograr el control efectivo y expedito de todas esas condiciones dinámicas de riesgo. ¿Cuál debe ser la estrategia en la gestión de riesgos laborales en el sector de la construcción? La variable de seguridad laboral, la variable de gestión de riesgos laborales tiene que ser intrínseca a la planificación y al seguimiento durante la ejecución. Solo de esta manera se puede dimensionar consecuencia, exposición y probabilidad de todas esas condiciones dinámicas. Y no solo eso, sino mejorar el desempeño de la obra constructiva en materia de salud y seguridad en el trabajo. ¿Se puede implantar un sistema de gestión de riesgos laborales en un proyecto constructivo? En cuanto a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma ISO 45001-2018 está abierta a que cualquier empresa de cualquier sector productivo pueda implementar lo que en esta norma se contiene. Hoy por hoy en nuestro país muchas empresas constructoras están implementando o ya tienen implementado un sistema de gestión de riesgos laborales. Es muy importante la consolidación de una política empresarial y que ésta sea extensiva a todos los niveles organizacionales en una empresa constructora para mejorar el desempeño en la gestión de riesgos laborales. Esperamos que las respuestas brindadas hayan sido de utilidad para ustedes. Finalizamos así el programa del día de hoy, esperando que la información brindada les sea de gran ayuda. Nos despedimos agradeciendo su sintonía y les extendemos la más cordial invitación a acompañarnos cada semana acá en Sinergia Cefía, su programa televisivo de ingeniería y arquitectura.